Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Ante el Tribunal. Hoy continuamos con la creencia fundamental número 2 titulado La Trinidad, con nuestro expositor Daniel Vera. Pero antes de comenzar, los invitamos a acompañarnos en una oración. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de conversar acerca de nuestras creencias fundamentales como adventistas y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar morando en cada uno de nosotros para poder comprender, para poder entender aquello que tú deseas presentarnos de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos humildemente los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. La creencia fundamental número 2. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, superior a todo y omnipresente. Es infinito y está más allá de la comprensión humana, aunque conocido mediante su autorrevelación. Dios, que es amor, es eternamente digno de adoración y servicio por parte de toda la creación. En la descripción del vídeo vamos a dejar los textos con todas las citas bíblicas que apoyan esta creencia. Daniel, ¿qué queremos decir cuando señalamos que creemos en un Dios triuno? Mira, esto es interesante porque en realidad la palabra Trinidad propiamente tal no existe en la Biblia. Y dentro del adventismo, la iglesia en realidad aceptó o acuñó esta palabra de lo que podría decirse es efectivamente una tradición cristiana. Sin embargo, la, la naturaleza misma de lo que significa o implica la palabra Trinidad habla derechamente de lo que es un aspecto de la naturaleza divina que tiene que ver con su composición triuna. Cuando hablamos de una Trinidad, hablamos precisamente no de 3 dioses, sino de un solo Dios que, está conformado por 3 personas. Esto obviamente para nuestra mente es un misterio muy grande, muy difícil de entender, muy difícil de digerir, porque nosotros tratamos muchas veces de aplicar o de entender realidades eternas en función de las realidades temporales y limitadas que tenemos muy, ¿no es cierto?, al presente en nuestro mundo. Entonces tratamos de hacer comparación y tratamos de entender muchas veces cosas que van más allá de nuestra experiencia y de nuestras capacidades. Y aquí es donde nosotros tenemos que someternos a un principio, que está en Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas son para nuestro Señor, ¿no es cierto? Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que entender que Dios ha decidido revelar de su naturaleza aquello que considera necesario, algo que considera útil para sus propósitos, pero gran parte de lo que implica su propia naturaleza permanece en un misterio para nosotros y nosotros tenemos que aceptar que va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha revelado de su propia naturaleza que a nosotros nos haga entender un poquito más de cómo es Él? Bueno, es lo que vamos a estudiar a través de la palabra y a través del espíritu de profecía, porque cuando hablamos de una creencia adventista tenemos que obviamente considerar nuestras fuentes inspiradas, que son esas. ¿Cómo se puede sostener la idea de un solo Dios sin caer en la idea de tres dioses, siendo que cada persona, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios? Mira, cuando pensamos en la naturaleza de Dios, tenemos que tratar de ser sumamente cuidadosos. Primero, entender que la Biblia indudablemente tiene que referirse a estas tres personas como tres personas divinas. Si ya hablamos de Trinidad, la base de eso significa entender que Dios Padre, Dios Hijo, ¿no es cierto? Cristo y el Espíritu Santo son cada uno individualmente llamado como Dios, Dios. Ahora, normalmente el recorrido que se hace didácticamente para propósito educativo es partir por entender que la Biblia ya desde el Génesis menciona que hay una pluralidad dentro de una unidad. Esto es un concepto un poquito complejo, pero en realidad lo vamos a tratar de simplificar de la siguiente forma. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó, ¿no es cierto? Aparece aquí que el concepto de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, lo interesante es que la palabra Dios aquí es Elohim, y Elohim en el hebreo es un plural.
Eso es interesante, un dato interesante que no podemos pasar por alto. Elohim es un término que se usa para un plural, pero el verbo creó está en singular, bara. Esto sugiere justamente una pluralidad dentro de la unidad, es decir, una multiplicidad en una acción única. Por otro lado, tenemos también en el mismo capítulo 1 de Génesis, versículo 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, también se está hablando en términos de pluralidad dentro de la unidad de Dios. Hay una comunión interna, en el fondo, en las personas de la deidad. La hermana White, dicho sea de paso, nunca usó la palabra Trinidad, hablaba de la deidad, pero nunca negó, digamos, el carácter justamente trinitario, si nosotros podemos hacer esa inferencia, de la deidad, precisamente debido a que ella entendía muy bien que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son tres personas divinas. Luego vamos a ir a ello y vamos a revisar citas al respecto. Ahora, lo otro que también podríamos mencionar son las teofanías que aparecen también en varios pasajes de la Biblia, donde se habla del ángel de Jehová, por ejemplo, y habla como Dios, recibe adoración, se identifica con él, pero al mismo tiempo es distinto de Jehová. Entonces también esto anticipa de alguna forma la revelación de Cristo, ¿no es cierto?, del Hijo como el mediador divino. Estas son algunas de las razones y de algunos de los argumentos que dan, podríamos decir, una base, primeramente al concepto más trinitario. Te voy a formular otra pregunta. ¿Cuáles son los principales argumentos bíblicos para sostener que Jesús es Dios? Mira, para Jesús, bueno, ahí los principales argumentos son las profecías mesiánicas. Hay profecías como Isaías 9:6, me gustaría que la tuviéramos a la vista, aquí lo vamos a leer mejor en pantalla, porque es muy interesante que esta es una profecía del Antiguo Testamento que habla precisamente de cuál es la naturaleza de este Mesías que vendría y que justamente vendría a ser el mediador entre Dios y los hombres. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, lo menciona, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, me parece tremendamente interesante que al Mesías se le mencione con estos títulos de Dios fuerte, ahí ya claramente queda establecido que es Dios, y se menciona también como Padre eterno. Cuando Cristo viene, él enfatiza mucho su unidad con el Padre. Él dice: el Padre y yo somos uno. Él viene no solamente, ¿no es cierto?, en representación del Padre, sino viene con la misión de poder mediar entre Dios y la humanidad, cumpliendo este rol redentor, que obviamente lo pone como representante del Padre en la tierra, y en ese sentido también cumple un rol unificador. Y en ese sentido la profecía habla de eso, viene como en un rol de representación del Padre, pero es al mismo tiempo Dios fuerte, es Dios fuerte. Y la palabra Manuel, que se utiliza para definir, ¿no es cierto?, al Mesías ya en el Nuevo Testamento, tiene que ver con eso, con Dios con nosotros. Cristo es derechamente Dios con nosotros. En el capítulo 1 también de Juan, o sea, justamente de Juan, se menciona que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una tercera gran y poderosa evidencia. En realidad son muchísimas más, y tenemos la comprobación empírica de que Cristo mismo, a través de su muerte y su resurrección, demuestra efectivamente que solamente quien es el autor de la vida tiene la capacidad y el poder de poner su vida y volverla a tomar. Yo creo que esa ya es la prueba empírica fundamental que nos demuestra la naturaleza misma de Cristo. Y esto es importante porque generalmente los antitrinitarios, en su deseo de reforzar su perspectiva antitrinitaria, refuerzan mucho el hecho de que solamente el Padre merece el título de Dios, y con eso menoscaban justamente el título de Cristo como Dios. Pasa Cristo a tener una posición, podríamos decir, de un diosecito o un Dios menor, cuando en realidad es exactamente en todo igual al Padre, en todo. Y como dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que textos como eso hay muchos. Y uno más.
solamente como profecía mesiánica del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, que habla de que justamente el Mesías tendría su origen desde el principio de los días de la eternidad, dice la Escritura. Es decir, el Mesías, aun cuando se encarnara en esta tierra, tomara la naturaleza humana, su origen real, su origen divino, proviene de la eternidad, desde el principio, porque antes de él no hay nada. Antes de él, efectivamente, como Dios en su naturaleza ontológica, por definición, Dios es el principio de todas las cosas. Y Daniel, por ejemplo, podemos abordar este pasaje de Juan 14:28, ¿no? Que dice: "El Padre es mayor que yo". Dice: "¿Cómo puede ser Jesús decir que el Padre es mayor que él?", ¿no? Dice: "¿No demuestra estos hechos que Jesús es subordinado y no igual al Padre?". Sobre el tema de la subordinación. Sabes que este tema también es muy recurrente en las preguntas porque suele pensarse que esta subordinación demuestra que efectivamente que Jesús estaba desde la eternidad sometido al Padre. Pero esta conformación tiene que ver más básicamente con la estructura em, dada a las criaturas para poder entender cuál es el rol que nos corresponde a nosotros como criaturas realmente respecto a Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, viene con un doble propósito, un propósito redentor de, de morir como nuestro sustituto perfecto en la cruz, pero también viene como con el propósito de darnos un ejemplo, un ejemplo. Eh, Ni un rol está por sobre el otro, ambos roles son importantes. Cristo es nuestro perfecto sustituto, nadie, sino solo Él, podía cumplir esta misión, esta tarea de rendir su vida por los pecados de la humanidad, porque solamente alguien que conociera la profundidad y la anchura de la ley de Dios podía cumplir la transgresión, ¿no es cierto? Cumplir la penalidad de la transgresión dada efectivamente por la caída del hombre. Pero, por otro lado, Cristo desea que el ser humano entienda que la relación que nosotros tenemos con Dios debe ser una relación de sumisión, y Él voluntariamente decidió venir en una naturaleza humana, en una forma humana, para revelarle al hombre un principio y un concepto que ha estado siempre presente desde la eternidad. Las criaturas deben estar subordinadas, sometidas al poder a la voluntad del Padre. Y en este sentido, Jesús trata de sentar un ejemplo. No es una subordinación desde la eternidad, es una subordinación temporal que tiene que ver justamente con inculcar este principio de subordinación, de sumisión, de colaboración que efectivamente él ejercitó mientras estuvo en la tierra. Cuando él estuvo en la tierra, la Biblia dice que él no estimó como el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este concepto es clave para entender que la sumisión tiene un propósito aleccionador, educativo, que se enmarca en el contexto del gran conflicto. La única forma por la cual Dios podía demostrar su bondad, su justicia, su santidad, eh, era precisamente tomando una naturaleza humana y dependiendo del poder divino como cualquiera de nosotros puede hacer. Entonces, en su trato con los hombres, él tenía que revelar que efectivamente el Padre es mayor. Tenía que demostrar que la adoración se hace, la oración, ¿no es cierto? La adoración implica un acto de sumisión de parte del hombre hacia Dios, en su oración, como oró Jesús, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En el mismo Gólgota, la oración de Cristo fue esa, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso no niega el hecho de que antes de que Cristo fuera preexistente, ¿no es cierto? Y que Cristo hubiera tenido un rol y una participación en esa decisión de venir a la tierra y de someterse. O sea, él se está sometiendo a la voluntad de Dios precisamente para cumplir un rol, pero esto bajo ninguna perspectiva niega su naturaleza divina. No niega, digamos, lo que él era antes ni lo que es durante, sino simplemente está reconociendo un aspecto fundamental del plan de salvación que tiene que ver con esa demostración de este principio y que es muy importante para nosotros.
¿Cuáles son los principales argumentos bíblicos para sostener que el Espíritu Santo es Dios? Mira, cuando hablemos derechamente, bueno, de la doctrina del Espíritu Santo, vamos a ahondar un poquito más en esto, pero hay varios argumentos que podríamos mencionar de paso. Uno de ellos es el uso que Jesús mismo hizo de, de los términos, por ejemplo, cuando se refería al Espíritu Santo como con un pronombre personal. Él mencionó al Espíritu Santo con el pronombre él, lo llama el otro consolador, y el otro, la palabra otro, viene del griego, se dice ayos, se escribe ayos tal cual así, sin H y con dos doble L. Literalmente significa que Cristo está diciendo que el Espíritu Santo es otro de su misma clase, pero otro, definitivamente otro. O sea, el pronombre habla de alguien distinto. Por eso habla también del Espíritu Santo en tercera persona. Si Cristo hubiera hablado, por ejemplo, de su propio espíritu, de una emanación, por ejemplo, que surgiera de parte de él, no habría sido necesario hablar del Espíritu Santo en tercera persona. No hay ninguna razón, ¿no es cierto?, para ello. Cuando Cristo también habla del otro consolador, la palabra consolador en sí misma es paracletos, que significa uno que fue llamado del lado, que está a mi costado, que está a mi lado. Por eso el concepto, digamos, paracletos es muy interesante porque habla de una persona distinta, digamos, que está a su lado y que no es el mismo, que no es el mismo. Entonces, muchas veces los antitrinitarios usan la idea de que el Espíritu Santo corresponde con un poder, una emanación que proviene del Padre o del Hijo o que se relaciona con ellos, pero que en el fondo es una especie de energía que no es una persona propiamente tal. Sin embargo, el uso de estos términos que acabamos de mencionar demuestra que sí, para Jesús era muy importante que entendiéramos que el Espíritu Santo es un otro y que ese otro es una persona que está a su lado, digamos, y que no procede de su interior, de su propio espíritu como una emanación o una energía. Sí, siempre se ha escuchado eso, ¿no? Yo en la iglesia o con conversaciones que he tenido con personas que me he encontrado a lo largo de mi vida, no, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. O es el Espíritu, siempre es una fuerza, un fantasma, un ente, ¿no? Que no es físico, no es persona, es, Exacto. algo, pues, espiritual, ¿no? Pues, como bien dice. Y siempre, pues, lo aplican al Padre, que ha mandado su espíritu, o lo aplican a Cristo, ¿no? De que yo me voy, pero mi espíritu se queda aquí rondándoos, presente alrededor vuestro y cuidándoos, ¿no? Siempre había escuchado eso. Pero, Exacto. ¿cuál es el verdadero origen de esta doctrina, la de la Trinidad? Daniel, ahí creo que puedes dedicarle tiempo a esta pregunta. Sí, bueno, en realidad, la doctrina de la Trinidad propiamente tal, como comentábamos al principio, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero sí se infiere, digamos, de toda la teología y es bastante congruente desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Los padres de la Iglesia, algunos de ellos comenzaron a hablar derechamente de la Trinidad, precisamente como el caso, por ejemplo, de Tertuliano. Pero el problema es que tempranamente muchos de ellos comenzaron a desarrollar algunas conexiones muy poco afortunadas y que derivaron en una comprensión que en el catolicismo es muy distinta de la comprensión adventista. Y esto es muy importante destacar porque en realidad la comprensión que la Iglesia católica tiene en la actualidad de la Trinidad no tiene mucho que ver con la comprensión que la Iglesia adventista posee. La Iglesia católica desarrolla la idea de que Dios, esta Trinidad, obedece a una especie de jerarquía donde efectivamente hay un orden de mayor a menor importancia, por un lado, y también la naturaleza misma del origen, por ejemplo, del Espíritu Santo, eh, y el origen también de Cristo, eh, es bastante diferente, digamos, a como nosotros lo concebimos en el adventismo. En la Iglesia católica, por ejemplo, la Iglesia católica considera que el Espíritu Santo, por ejemplo, y el Hijo proceden por expiración. En cambio, la doctrina adventista, eh,
deja claro, como habíamos comentado recién, que el Espíritu Santo procede del costado, del lado, digamos, como aparece, digamos, en la palabra Paracletos. Los mismos católicos, de hecho, en sus tratados también, haciendo una revisión de su teología comparada, consideran que su comprensión es distinta del protestantismo, de cómo se concibe en el protestantismo la noción trinitaria. Ahora, la noción trinitaria también está asociada dentro de la Iglesia Católica mucho con esta concepción media metafísica, eh, mística, espiritualista, porque ellos también, como creen en la inmortalidad del alma, suelen confundir también y llevar el concepto trinitario también a una, mm, a una equivalencia de lo que otras culturas paganas creían de sus dioses. Entonces, esta idea, por ejemplo, católica se parece mucho más a la de los hindúes, cuando hablan de esa relación de Vishnu con sus emanaciones, y en realidad eso no tiene nada que ver con la Trinidad bíblica. No sé si eso de alguna Sí, forma sí. explica. Entonces, pero ¿podríamos decir que es cierto que tiene un origen pagano católico? La palabra Trinidad y la concepción, así como se conciben en el mundo católico, podríamos decir que sí, que hay una mezcolanza ahí con el paganismo y con esa concepción. Pero, en el adventismo la palabra Trinidad se ha usado con propósitos teológicos diferentes. En realidad es una palabra que puede estar sujeta a discusión. La Iglesia Adventista aceptó oficialmente la creencia en la Trinidad, eh, podríamos decir más tardíamente, desde el punto de vista de creencia. No es un pilar de la fe, esto hay que destacarlo, lo vamos a hablar también un poquito más de eso más adelante. No es un pilar de la fe. ¿Podría haber el consenso en el futuro que la Iglesia Adventista quite la palabra Trinidad y la reemplace por deidad? Podría ser, podría ser. Las creencias mismas fundamentales son un producto, digamos, de un acuerdo, de un consenso interno, digamos, al interior de nuestra iglesia y, sin embargo, al momento no se ha suscitado, no se ha manifestado la necesidad de proponer esto en algún concilio. No es un tema tan relevante para nosotros como adventistas el término que se utilice, propiamente tal, sino más bien entender el contenido, entender qué implica cuando hablamos de Trinidad. Por eso no debemos asustarnos muchas veces con el uso de la palabra Trinidad. Si bien puede prestarse a confusión, también nos da la oportunidad de explicar justamente en qué consiste la naturaleza de la deidad a la luz de lo que nosotros creemos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Así que hay muchos términos que, por ejemplo, nosotros podemos tomar prestado o podemos compartir con amigos católicos o amigos de otras iglesias cristianas, pero no necesariamente significa que lo entendamos de la misma manera. Por eso, en lo que nosotros decimos la bajada teológica de lo que significa estos conceptos, ahí es donde tenemos que mostrar cuáles son nuestras diferencias. Pues eso es lo que te iba a preguntar, que cómo habíamos llegado los adventistas a incorporar, esa creencia, esa concepción de la Trinidad en Claro, nuestro. yo creo que lo fundamental, y aquí es donde juega un rol muy importante el espíritu de profecía. El espíritu de profecía remarca muy bien que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. O sea, hay que distinguir. Las palabras que utiliza el espíritu de profecía son totalmente categóricas. Acá tengo, por ejemplo, a la mano algunas citas que son tremendamente importantes y que también hablan, por supuesto, de lo mismo en relación a Cristo, aunque los, aquí hay una curiosidad, los antitrinitarios, en su énfasis por tratar de votar la creencia trinitaria, enfatizan mucho que el Espíritu Santo no es Dios, o que no es una persona, pero con eso ellos llegarían a la idea de que en el fondo creen en 2 dioses. O sea, si nos acusan a nosotros de creer en la idea de 3 dioses por creer que el Espíritu Santo es Dios, ellos al descartar el Espíritu Santo tendrían que quedarse con la idea de una idea, de un Dios, dualista, o de 2 dioses, mejor dicho. También sería un error de parte de ellos de congruencia. En el fondo, acá tenemos un problema que hay que trabajar de raíz. El espíritu de profecía dice que el Espíritu Santo particularmente es una persona. Dice en el manuscrito 93 de 1893, dice literalmente lo siguiente: el Espíritu Santo es el Consolador en nombre de Cristo, personifica a Cristo, pero es una persona distinta. O sea, esto es
categórico, inapelable. O sea, está hablando del Espíritu Santo primero no como una energía, no como una emanación, no como alguien que, no como Cristo mismo, ni la persona misma de Cristo, ni la persona misma del Padre, sino como una persona, dice, distinta. Por otro lado, en el manuscrito, no, en el libro Manuscript Release, el párrafo 1084 dice acá, cubierto por la humanidad de Cristo, no podía estar en cada lugar personalmente, por esta razón era por, por toda una ventaja que él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo, dice acá, como su sucesor aquí en la tierra. Nombra al Espíritu Santo como su sucesor. O sea, enfatiza la naturaleza del Espíritu Santo como una persona distinta. Y luego tenemos las referencias que hace la hermana White a la Trinidad, de manera muy clara, en citas como la siguiente. La cita fue publicada en la conferencia de la Unión Australiana el 7 de octubre de 1907. Dice, los tres poderes de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido para hacer su fuerza y su eficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús. Luego, en Testimonio Especial Serie B, número 7, página 51, dice, tenemos que cooperar con los tres más altos poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos poderes trabajarán a través de nosotros, haciéndonos obreros juntamente con Dios. Y también en The Southern Watchman aparece del 23 de febrero de 1904, la página 122, dice, manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. Entonces, son tres citas, de entre varias más que podríamos mencionar, que hablan de justamente estos tres más altos poderes del cielo, los tres grandes poderes del cielo, dice, los tres poderes de la divinidad. Hay por acá otra cita más de testimonio especial, serie B también, que dice, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Y también se habla de las tres agencias distintas, tres agencias. Entonces, son muchas descripciones que los ubican, primero, en un mismo plano de igualdad. Si nosotros hablamos de los tres más altos poderes del cielo, no está estableciendo ninguna jerarquía entre ellos, está estableciendo que ellos son en sí un poder de naturaleza absolutamente superior y además de naturaleza divina. Si nosotros coincidimos en que solamente Dios merece adoración, se menciona, por supuesto, en abundantes citas que solamente el Espíritu Santo, Cristo y el Dios del Padre son dignos de adoración. Podemos orar al Padre como podemos orar al Hijo, podemos orar al Espíritu Santo, estamos orando a Dios. No hay ningún problema en quizás no entender a plenitud de detalle cómo funciona esta deidad, cómo es su naturaleza, la ontología divina sigue siendo un gran misterio para nosotros, pero no tenemos por qué tener miedo de saber que cuando oramos, tanto Dios Padre como el Espíritu Santo, como Cristo nos escucha, porque precisamente actúan como una unidad. Llegado a este punto, Daniel, para que, como a modo de resumen hasta aquí, para que los hermanos lo entiendan, ¿cuáles serían las diferencias entre la concepción católica y la adventista con respecto a la Trinidad? Para que puntualizar ese tema, para que los hermanos vean la perspectiva desde el punto de vista del catolicismo y del adventismo. Como te comentaba, la diferencia básicamente tiene que ver con el ámbito eh, de tradición, como en cuanto a todas las presuposiciones hermenéuticas que están implicadas, porque el fundamento de la teología católica se basa fundamentalmente en una tradición que tiene una mezcla de origen pagano, tiene componentes paganos y que por supuesto contaminan la imagen de lo que es Dios en su naturaleza. La concepción católica mantiene esta idea de jerarquía interna y por supuesto implica también conceptos paganos como por ejemplo la naturaleza misma de Dios o del Padre, del Espíritu Santo como sustancias que eh, en su conformación no podemos saber, no tenemos cómo saber. Sin embargo, ellos para poder justificar de alguna forma su politeísmo, porque la Iglesia Católica hay que reconocer, son esencialmente politeístas, es una forma de politeísmo disfrazado,
ellos evidentemente disfrazan muchos de los conceptos que tienen con estos conceptos que tienen una máscara cristiana, una apariencia cristiana, pero en realidad no lo es tanto. Otras diferencias tienen que ver con la autoridad, con la evolución histórica del término, del concepto. O sea, la formulación trinitaria, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, en los siglos cuarto y quinto fundamentalmente, se contaminó con la terminología filosófica greco-latina. Por ejemplo, cuando habla de Dios como una sustancia, Tertuliano decía que Dios era una sustancia y habla y trata de materializar, digamos, a Dios, digamos, en términos muy ambiguos y también, por supuesto, muy espiritualistas. Hablan de, por ejemplo, conceptos que no vamos a desarrollar ahora, pero hablan de hipóstasis y de consustancialidad, que son conceptos que en realidad tratan de explicar filosóficamente la naturaleza de Dios, pero que son conceptos con los cuales la iglesia adventista no trabaja. La iglesia adventista en realidad surge de un estudio bíblico no filosófico griego y por lo tanto evita estos conceptos y estas contaminaciones, centrándose únicamente en lo que ha sido la revelación bíblica directa. Entonces, a la luz, digamos, de este principio de que la escritura interpreta la escritura, la filosofía griega no entra. Y solamente a través de la comprensión bíblica nosotros podemos llegar a entender qué es Dios. Un ejemplo para poder aterrizarlo, porque quizá ahí puede ser un poco, sonar un poco lejano, digamos, la comprensión de estos conceptos. En el lenguaje filosófico católico, la Iglesia Católica utiliza categorías como sustancia y esencia divina, porque Aristóteles y Platón hablaban con esos conceptos cuando se referían a Dios. La Iglesia Adventista, por ejemplo, evita ese lenguaje, prefiere hablar de la unidad divina en términos de relación, de amor, de cooperación. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nuestra declaración que tú leías al principio, dice que Dios son uno en propósito, en dignidad, en voluntad, ¿cierto? En eso se une se une el concepto trinitario para nosotros. Para nosotros es un misterio, eh, pero es un misterio, digamos, que se va revelando progresivamente a través de la escritura y comprensible solamente en los límites que la propia escritura entrega. La relación misma que comentábamos entre las personas divinas dentro de la posición católica, pareciera que no hay una especie de jerarquía, pero sí la hay y se ve incluso un orden lógico de procedencia. O sea, para ellos es muy importante que hay una especie de, de de orden en cuanto a la aparición en la historia, aunque en el cielo, digamos, no trabaja, digamos, Dios con la temporalidad del hombre, pero pareciera que efectivamente Dios, Padre, tiene un origen antes que el Hijo y que el Espíritu Santo. Eh, se usa mucho, hay mucho énfasis en esos términos y que dan lugar precisamente o que justifican esa jerarquía interna. Pero en el caso del adventismo, se rechaza permanentemente todo esto, cualquier idea o concepto que tienda a inducir a la idea de que hubo una generación o que hay una especie de existencia consecutiva de los seres divinos. Las personas para nosotros, las personas de la divinidad son coeternas, coiguales y autoexistentes. Entonces, en ese sentido, hay muchas, muchas diferencias. No sé si con eso logro explicar un poquito más este tema. Me ha quedado clarísimo. Yo creo que a los hermanos y espectadores que nos están viendo, yo creo que con lo que nos has comentado está clarísimo. Daniel, continuando con las preguntas, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones de aceptar o rechazar la Trinidad? Porque me consta que hay muchos hermanos que el concepto de Trinidad les incomoda, prefieren decir que aceptan la deidad, porque no sé, cómo con las connotaciones, ¿no? Que viene arrastrando. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones de que nosotros aceptemos el término Trinidad y Mira, lo que, y lo que sí, supone?
Exactamente, yo creo que aquí entramos en el área que personalmente calificaría como una de las más importantes en relación a la discusión de este tema, porque vemos que en los debates que actualmente se realizan entre trinitarios, por ejemplo, y antitrinitarios, una de las preguntas que yo quizás haría al principio sería en qué medida la aceptación o el rechazo de la naturaleza eh, de Dios, la naturaleza trinitaria de Dios, puede perder o salvar a una persona. O sea, ¿en qué medida es una creencia salvífica? O sea, yo puedo entender que la Biblia menciona que hay un Dios al cual hay que adorar y por supuesto veo que hay mucha evidencia para sostener que con seguridad que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que son juntamente con el Padre constituyen una unidad. Puede que alguien no acepte en detalle todos esos elementos, pero aceptarlo o no aceptarlo en su naturaleza, ¿en qué medida afecta mi salvación? Cuando nosotros pensamos, hay muchos aspectos de la naturaleza divina que nosotros no vamos a comprender ni ahora y probablemente por la eternidad, porque es un misterio muy grande, demasiado grande para nosotros. Lo complejo es hacer de la Trinidad una, una acusación, convertir, digamos, esto en una acusación eh, contra las personas que las condene y las lleve, digamos, a decir que por lo menos alguien se va a perder por creer en la Trinidad, así como lo creemos nosotros. Yo creo que hay que distinguir las cosas. No se puede afirmar, por supuesto, que ningún trinitario se va a perder por su comprensión de la deidad. Esta es una de las cosas que yo critico de los antitrinitarios. La salvación no depende de entender perfectamente la ontología divina, sino de creer en Cristo, arrepentirse y nacer de nuevo. Los antitrinitarios hacen de este tema, de su comprensión de la Trinidad, con sinceridad o no, yo asumo que son sinceros, pero ellos caen en un legalismo, en un fariseísmo al tratar de juzgar y condenar a aquellos que no aceptan la ontología divina de la misma forma que ellos. Nosotros no encontramos en ninguna parte de la Biblia en que creer en la naturaleza de la deidad de cierta forma es un requisito para ser salvo. Eh, no todos digamos, no podemos decir, digamos, que todo lo que sabemos acerca de la deidad es, es en detalle, en estricto rigor, eh, perfecto, así en nuestra comprensión. Puede que haya algunas cosas que necesitemos mejorar, sin embargo, todo lo que nosotros entendemos y estudiamos es lo que aparece, digamos, revelado en la Escritura, y para cualquier entendimiento simple y sincero, evidentemente la creencia en la Trinidad le va a hacer mucho más sentido. Entonces, la comprensión de la deidad hay que separarla, digamos, de aquellos juicios de valor que están haciendo muchos antitrinitarios. Yo creo que ahí están haciendo un juicio de valor sobre las personas que los condena a ellos mismos, porque la Biblia nos manda a no condenar a otros. No podemos juzgar, no podemos conocer la intención ni juzgar la sinceridad de las personas en función de su comprensión. La Biblia no presenta, digamos, que la comprensión de la deidad en detalle sea un requisito para la salvación. Lo que Dios dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No el que entienda mi naturaleza divina, no dijo él que entienda eso. En muchos casos, las personas se van a salvar con un conocimiento bastante ínfimo, pero lo importante es saber distinguir qué es salvífico de lo que no lo es. Entonces yo creo que ahí hay un detalle que es muy importante, colocar las cajas donde corresponde. Pues sí, casualmente estaba pensando al principio, ¿no? Bueno, de la conversación cuando comentabas el texto bíblico de Deuteronomio y me venía ahora a la mente también cómo la hermana White decía que hay cosas de la naturaleza del Espíritu Santo que no es comprensible para nosotros y que el Señor no ha querido revelar. Y que ante esta situación el silencio es elocuencia. Mejor callar que ponerse uno a inventar, a divagar, a equivocar. Estábamos comentando, ¿no? Que hay personas, pues, que critican y te juzgan de te salvarás o no te salvarás en función de si tú crees en esta creencia, ¿no? Y yo quería preguntar, ¿por qué estos grupos separatistas y disidentes han salido del adventismo haciendo la parte fundamental de la apostasía final? Es que sí, en realidad lamentablemente los movimientos antitrinitarios se han caracterizado por
terminar convirtiéndose en movimientos separatistas que, producto de hacer de este concepto antitrinitario su bandera de lucha, terminan descuidando todos los demás aspectos de la verdad presente. O sea, yo no conozco ningún antitrinitario que haya podido demostrar de qué manera, por ejemplo, esta discusión acerca de la naturaleza de la deidad está inserta en el marco de lo que nosotros conocemos como la verdad presente. No es verdad presente. Es un concepto que tenemos que saber y conocer muy bien porque la verdad presente implica un mensaje distintivo, integral, transversal, que implica, por supuesto, un conocimiento apropiado de lo que significa la soteriología, la forma como somos salvos. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros para ser salvos, nos damos cuenta de que aquí está el concepto del arrepentimiento, la conversión, la necesidad de ser idóneos, hechos idóneos para el cielo, y que hay debemos entrar en una relación personal con Dios. Y Dios desea eso, que le entreguemos nuestro corazón, que abandonemos el pecado, que desarrollemos una comunión y una relación de sumisión personal a Él. Entonces, en esa relación, por supuesto, que Dios desea transformar nuestra mente, nuestro corazón. El problema de los antitrinitarios, y eso como yo lo entiendo y lo veo con bastante claridad en mis discusiones o lo que he visto también de discusiones con otras personas, tiene que ver con perder el foco. Siento que se pierde el foco porque la, la creencia meramente intelectual de una verdad no me da la salvación. Yo puedo estar convencido de la verdad, pero no convertido. Entonces, hacer de una convicción, una mera convicción intelectual, la prueba de si una persona se salva o se pierde, eso es una forma de legalismo, es una forma de legalismo, porque estoy atribuyendo en mi comprensión, en mi capacidad de comprender o no un tema, digamos, y en la comprensión de ese tema o no por otras personas como la prueba de si son salvas o no. Por eso, para un antitrinitario es muy evidente para ellos, según ellos, que una persona que rechaza, mejor dicho, que según ellos, que acepta la Trinidad, está absolutamente perdida. Porque ¿cómo puede tener y establecer una relación con Dios si ya no tiene una comprensión del Dios correcta? ¿No? Están haciendo, creando una prueba de discipulado donde no la hay. Dios es el que mira el corazón, Dios es el que mira nuestra luz, nuestro conocimiento, y si obramos de acuerdo a esa luz, solamente Dios lo puede ver y solamente Dios lo puede hacer. Yo asumo que dentro de los antitrinitarios hay mucha gente sincera, creo que hay mucha gente sincera. No suele ocurrir lo mismo respecto al antitrinitario con los que creemos en un Dios trino. Ellos suelen llevar a la condenación a aquellos que, eh, que, que creemos en la Trinidad y que y no aceptan nuestra sinceridad, no aceptan nuestras convicciones, no aceptan que hay más en la salvación implicada, digamos, que comprender o no la naturaleza misma de Dios. Y algo más importante que tiene que ver con esto, que tiene que ver eh, con lo que Dios ya ha revelado de su palabra. O sea, Dios ya estableció qué es verdad presente y qué no. No hay en el mensaje de los tres ángeles ninguna referencia a entender la naturaleza de Dios como un Dios trino, y por lo tanto tampoco la apostasía omega tiene que ver con eso. O sea, nosotros sabemos que los que creen en la Trinidad o los que usan la palabra Trinidad no se van a condenar por eso ni van a ser parte de la apostasía omega. La apostasía omega tiene características muy claras, muy particulares, y hay que estudiarlas, y hay que conocerlas. Lo mismo la verdad presente. Así es. Pues ya estamos entrando en la parte final del programa y continuando con las últimas preguntas, te lanzo esta pregunta. ¿Qué luz complementaria respecto a la Trinidad podemos encontrar en el espíritu de profecía? Mira, yo creo que fundamentalmente todo el espíritu de profecía, si entendemos realmente cuál es el rol que cumple para nosotros, nos da una gran seguridad, una gran tranquilidad de que podemos estar en la corriente correcta y en el adventismo bien firmes cuando la iglesia adventista reconoce que efectivamente existe fundamento para la Trinidad. Probablemente podemos estar en acuerdo o desacuerdo con respecto al uso mismo de la palabra Trinidad. Yo personalmente, y hablo por mí, yo no suelo usar la palabra Trinidad, uso la palabra deidad.
prefiero la palabra deidad. Es la palabra que usó el espíritu de profecía. Pero es muy claro cuando el espíritu de profecía habla de justamente del Padre y el Espíritu, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como 3 personas divinas, las 3 personas divinas. O sea, ¿quién nos dice eso sino que los 3 son Dios? O sea, eso ya es algo, no podemos entrar a discutir eso. Tampoco podemos empezar a calificar, digamos, que un Dios es más grande que otro, porque Dios, por naturaleza, es Dios, tiene que ser, coeterno, coexistente, omnipresente, omnisapiente. Entonces, obviamente que hay una serie de implicancias que vienen con ello. En el espíritu de profecía, la hermana White tuvo durante mucho tiempo la oportunidad de haber corregido cualquier creencia que hubiera estado incorrecta, y de hecho lo hizo. Todas las creencias que eran necesarias que fueran corregidas lo hizo en vida. Ella es más, enfatiza constantemente que los primeros 50 años de existencia del movimiento adventista fueron fundamentales para establecer lo que nosotros conocemos como los pilares de la fe. Los primeros 50 años, y es interesante porque en su literatura abundan estas citas donde ella dice que estos primeros 50 años son donde se constituye lo que ella llama los hitos de la fe, los pilares del adventismo, y que son los que nos hacen ser lo que somos. Ahí es donde nosotros encontramos nuestra luz. Pero no todo lo que los pioneros creían fue consolidado, aprobado por el Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Hay que también hacer una distinción. A veces cometemos el error de pensar que como estos primeros 50 años fueron claves, hablamos de la época de los pioneros, entonces la teología del adventismo de los pioneros, y hablamos mucho de los pioneros, pero tenemos que hacer esa distinción. Los pioneros se distinguen también entre ellos mismos, entre aquellos que eran em, meros estudiantes de la Biblia, obviamente no inspirados, y el espíritu de profecía, que es la luz que Dios confirió a través de los escritos de la hermana White. La hermana White es autoridad profética. Esto no es solamente autoridad teológica, tenemos que entender, es mucho más que eso. Un profeta está por sobre un teólogo. Un teólogo es un erudito, un especialista, un estudioso, pero no es inspirado, no es inspirado. Un teólogo se puede equivocar, no es infalible, pero un profeta cuando habla bajo inspiración divina, por supuesto que tiene la infalibilidad de Dios, en el sentido que su mensaje no se puede, no yerra, digamos. El mensaje del profeta es infalible. Y ahí es donde nosotros encontramos que hay declaraciones que son categóricas y que a nosotros nos dan la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que efectivamente Elena de White siempre respaldó la tesis trinitaria, para mencionarlo categóricamente, digamos, de acuerdo a sus conceptos. Y hay varias citas más, pero en realidad hay otras que por aquí no me quiero dejar pasar, solamente para poder completar un poco más la comprensión de lo que acabamos de mencionar. En relación, por ejemplo, a lo que ocurrió también con la apostasía alfa, se dice, por ejemplo, que la apostasía alfa, esta es una de las acusaciones que muchas veces los antitrinitarios tratan de hacer, que la Trinidad fue incluso la base de la apostasía alfa. No hay ninguna evidencia para sostener eso, porque en realidad Kellogg nunca creyó en ninguna Trinidad o deidad triuna. Lo que él promovía era el modalismo y el panteísmo, a lo que obviamente Ellen White se opuso. Eh, pero lo que proponía en realidad Kellogg era del Espíritu Santo como una energía, justamente algo más semejante o similar a lo que creen los antitrinitarios. O sea, si pensamos en el origen mismo de la apostasía alfa, Kellogg, las creencias de Kellogg, sí compartían una base común mucho más fuerte con los antitrinitarios que otros pioneros incluso. Entonces, yo creo que hay que estudiar la historia, hay que estudiarla con mayor detenimiento, hay que ser cuidadoso donde ubicamos, digamos, los argumentos. Y la Biblia, y con esto, digamos, lo mencionamos porque en realidad esto es algo complementario que nosotros conocemos y hemos leído muchas veces, habla profusamente de la naturaleza, digamos, del Espíritu Santo y, de, y de la existencia de esta Trinidad a través de muchas otras fórmulas. En la Biblia misma, por ejemplo, la fórmula bautismal, pero no quiero pasar por alto. Mateo 28, 19 se nos manda, ¿no es cierto?, a bautizar
a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esto revela obviamente también una verdad que no puede ser discutida en el bautismo mismo de Jesús. Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre habló desde el cielo. La bendición apostólica del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y hay muchos otros testimonios, digamos, en las Escrituras respecto a esta Trinidad. Entonces, yo creo que evidencia, tanto bíblica como del espíritu de profecía, hay más que suficiente como para que cualquier persona, digamos, sincera pueda llegar a esta misma convicción. No me quiero dejar esta pregunta por hacerte. ¿Qué significado tiene la referencia a la Trinidad como el trío celestial? También. El trío bueno, esa es otra de las citas que pasamos por alto, pero en realidad es tremendamente importante porque es una de las citas más contundentes del espíritu de profecía con relación a la naturaleza de una trinidad, un Dios triuno, un único Dios. El trío celestial justamente apela a esta unidad de propósito, unidad de voluntades, unidad de convicción, unidad en carácter, en armonía. eh, tratar de entender más allá, digamos, la naturaleza de la deidad, más allá de lo revelado, sería solamente especular. Y lo que Dios nos pide es que no especulemos. Dios nos ha revelado más que suficiente como para saber que eres un Dios bondadoso, es un Dios de amor, que se ha manifestado de todas las formas posibles para poder entender cuál es su carácter y que Él desea estar en una relación, entrar en una relación personal con nosotros. Yo creo que eso es lo importante de entender esto. Si nosotros vemos, y aquí no quiero dejar pasar también la oportunidad de poder ver el efecto pernicioso que tiene el caer en el antitrinitarismo. He visto en debates, he visto en discusiones que finalmente, tarde o temprano, los antitrinitarios terminan negando la divinidad de Cristo. O sea, no solamente se afecta la naturaleza divina del Espíritu Santo, sino que tarde o temprano termina negándose la divinidad de Cristo. Esto es tremendamente importante. Nosotros creemos que la Trinidad cumple un rol y una función de propósito por el cual Dios se revela hacia a nosotros. Dios desea que comprendamos por lo menos ese aspecto de su naturaleza y ahora en el último tiempo yo lo veo con más claridad, porque al principio yo decía, bueno, quieren, sí, se podría entender el Espíritu Santo como un poder, energía, pero a la luz de los términos y textos que hemos visto, habla claramente que es una persona distinta del Padre, distinta del Hijo, y que además es una persona divina. Así que no hay fundamento para ello. Pero más allá de eso, hay un ataque directo a Cristo. Cristo deja de ser Dios. Cristo pasa a ser un subordinado al Padre, y este énfasis que se usa, digamos, al término engendrado, es verdad que la hermana White habla mucho de Cristo como el engendrado, incluso engendrado desde la eternidad, pero sigue siendo eterno, sigue siendo Dios. Puede ser un término que esté tan fuera de nuestro alcance, y a eso quiero llegar. El término engendrado es un término tan fuera de nuestro alcance que en realidad eh, si de alguna forma nos induce a pensar en Cristo como alguien inferior al Padre, o alguien que viene después de la existencia del Padre, ya estamos especulando, ya estamos metiéndonos en un terreno que no nos corresponde y que tristemente nos va a llevar tarde o temprano fuera de la iglesia, fuera de las otras verdades, fuera de la verdad presente, y lamentablemente constituyendo grupos, como tú muy bien decías, que son mayormente disidentes y parten, digamos, con esta posición crítica, critican la concepción que actualmente tiene la Iglesia y terminan finalmente fuera de ella. Así es, pues me reafirmo en lo que nos dice el Señor, hasta donde nos ha revelado es para nosotros y donde no hay más luz porque no nos la ha querido dar el Señor, pues el silencio es elocuencia. Así es. Vale, Daniel, muchísimas gracias por este tema que nos has compartido hoy. Lo he disfrutado mucho. Era y es muy necesario este tema de la Trinidad o deidad, para que nadie se sienta molesto. Y necesitaban aclararse ciertas posturas, ciertos textos que a lo mejor se sacan de contexto, ¿no? Y Probablemente.
como dicen, dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, pues, gracias por otro día más, Daniel. Te Gracias. sientes en casa, aquí estamos en casa. Al contrario, muchas gracias nuevamente por participar de esta serie y en realidad es un tema que conviene seguir estudiando, analizando, pero siempre en su debido lugar, como corresponde. Así que muchas gracias por ello. Pues muy bien, ya hemos terminado por hoy nuestro segundo tema. Quiero agradecer a Daniel Vera por el tema que nos ha compartido hoy. Si te ha resultado de bendición, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este vídeo y dejar tus comentarios más abajo. Si hay alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado que te ha podido quedar alguna duda, te invito a que la dejes escrita en el chat y en futuros programas podremos ir respondiéndolas. Recuerda que cada sábado por la tarde, hora española, publicamos un nuevo episodio de esta serie ante el tribunal, así que nos vemos en el próximo tema.